yo no quiero estar aquí, yo me voy a ir de Cuba. Hey, dices que Cuba es una cárcel. ¿Te acuerdas de algún momento específico donde sentiste que pues, se me cerraron las rejas acá? Bueno, nosotros siempre se ha dicho los cubanos que Cuba es una cárcel por lo difícil que es salir. Cuando ya tomé la decisión de irme, había muchas trabas. Era imposible. Fue muy difícil. A mí incluso me estafaron con unos pasajes, porque nosotros para poder comprar esos pasajes tiene que ser de una forma pues ilegal, por así decirlo. No hay pues un lugar del Estado, del gobierno, que tú vayas y te vendan los pasajes. Tú tienes que comprarlo pues otra vía. Cuando me pasó eso, que perdí los pasajes, casi pierdo el dinero, casi no puedo venir, ahí era como que lo confirmé, ¿no? Esto es una cárcel, esto te ponen muchas trabas, es una locura para poder salir. Ya cuando uno lo logra, ya es como que se da cuenta aún más, ¿no? De que la isla es una cárcel. Entonces ahí compraste pasajes para Nicaragua. Sí, porque Nicaragua es uno de los pocos países que tenemos como libre visado, porque en casi todo estamos pues bloqueados. Un ejemplo, yo vivo aquí en México y me dedico a eso. Compro pasajes y se los vendo a los cubanos. Pero si el pasaje me costó $300, yo se lo vendo al cubano a $1,300 y me gano $1,000. Y así hay muchos que hicieron mucho dinero con esto del éxodo. ¿Tenías la idea que tal vez en algún momento ibas a vivir en México? Bueno, pues uno siempre se plantea, ¿no? ¿Dónde vivir? Porque el sueño del cubano no es tanto decir, me voy para cierto país. El sueño del cubano es salir para donde sea. Y uno lo intenta por cualquier vía. Muchos cubanos hay en Uruguay, hay aquí, otros en Estados Unidos, en España. Lo del cubano es irse. En mi caso, en ese tiempo, había muchas amistades mías aquí en México. Pues los que más conocían era que venían para México. Por eso yo estoy aquí. Yo vine por travesía para México, porque era lo que más conocía, por así decirlo. Mi sueño nunca fue un país en específico. Mi sueño era salir de Cuba. ¿Desde cuándo? Cuando niña no te puedo decir que tenía ese sueño de irme, no. Siempre tuve carencias de una niña cubana normal. ¿Cuáles son esas carencias? De niño, de querer un juguete y no poder, mi mamá comprármelo, de querer un helado y no poder mi mamá comprármelo, de querer lo que te comentaba de la Tucola, que es la Coca-Cola cubana, pues tampoco, era un lujo. Mi mamá cuando cobraba nos decía una vez al mes, oye, es que puedo comprarle, y nos compraba un heladito para mi hermano y para mí. Lo podíamos hacer, pero muchas personas no podían y hoy en día se ha vuelto muy imposible. Y ya cuando empecé a crecer, que todo se empezó a poner peor, cuando estaba en la universidad siento que fue el punto que yo dije que ya no quería vivir. ¿Qué pasó ahí que...? Bueno, mira, en Cuba antes no había apagones. En Cuba un día podía irse la corriente y pues tú vivías normal. Un día se fue la corriente un día, pues qué bonito, normal. Como aquí, que se va un minuto y vuelve. Luego de la COVID para acá, se empezó a ir mucho la luz eléctrica, de forma tal que tú de 24 horas solo tenías luz 12 horas, a veces 6, a veces menos. Eso a mí me empezó a frustrar mucho y yo, pues como joven, con sueños, me empecé a sentir muy mal. Yo en los apagones lloraba. Mi papá no entendía, me decía, pero hija, tienes que conformarte. Y yo le decía, ¿pero por qué? Yo no me quiero conformar con esto. Yo no quiero estar aquí. Entonces yo estaba en la universidad. Al mismo tiempo trabajaba también, era manicurista, también pues vendía lo que fuera. A veces me iba a vender cadenas haciendo yo domicilios en bicicleta. Otras veces tenía un amigo que me daba para vender bicicletas eléctricas y yo las vendía por un mayor precio para ganarme dinero. Y también estaba en lo de la universidad y a veces los profesores no iban a la universidad porque tenían situaciones personales igualito que yo tenía también como cubana. Y yo pues la universidad, en vez de ser algo que me gustara, pues ya me estaba cansando, veía que no iba a sacar nada bueno de ahí. Porque entonces me ponía a comparar. Yo estaba estudiando licenciatura en contabilidad y yo decía, a ver, el día que me gradúe, esto no lo voy a ejercer de plano. Yo soy manicurista y gano el triple o más de lo que gana mi mamá. Estudiaron, qué maestría, qué licenciatura, es máster en ciencias. Y yo decía, ¿para qué voy a estudiar si al final no voy a ejercerlo para ganar esa miseria? Que al final 5,000 pesos son como 300 pesos acá mexicanos. Imagínate, 300 mexicanos mensual. Y entonces yo veía que yo vendía una cadena, a una clienta le arreglaba las uñas y ganaba muchísimo más. Hubo un día que me acuerdo que llegué a la casa, porque fui a la escuela por gusto, los profesores no fueron, le daba a ellos igual. Hoy en día si tú vas a una universidad están vacías. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿sabes algo? Yo voy a dejar la universidad. Me senté con ella, con mi papá, con mi hermano. Bueno, mi mamá en un principio no quiso, ya luego me apoyó, me apoyaron todos y luego les dije, yo me voy a ir de Cuba. Imagínate, yo soy la más chiquita de mi familia. Cuando yo tomo la decisión yo tenía 19 años y ellos me decían que yo estaba loca, que yo estaba alucinando, que cómo yo me iba a ir si yo era la más chiquita, si mi hermano que tiene 25 no hablaba de eso. Y yo le dije a mi mamá, yo
me voy a poner y yo me voy de Cuba. Y mi mamá le dio miedo cuando yo le dije así, porque yo soy una persona que si algo tengo es que lo que me propongo, hasta que no lo logro, no paro. Y al otro día empecé a buscar y a ver cómo estaban los precios de las travesías. Los precios eran algo de locos, eran muy caros. Y los pasajes en ese tiempo estaban como en $1,500, $1,600, solo el pasaje hasta Nicaragua, más la travesía, imagínate, era un dineral. Tú tenías que tener como $4,000, un ejemplo, para poder llegar hasta aquí. Una locura. Y en Cuba, no sé cómo le hice, yo tenía un dinero ahorrado de todo eso desde chiquita, pues estar inventando y vendiendo. Yo lo tenía y nunca sabía para qué era. ¿Y ese dinero lo tenías en efectivo, sí. qué moneda era? Yo lo tenía guardado en USD porque yo todo lo tenía pues en pesos cubanos, pero yo lo trataba de convertir en USD. ¿Por qué? Porque el USD, debido a la inflación, cada día aumentaba. Entonces era como tenerlo en un banco creciendo. ¿Cómo conviertes la moneda cubana en dólares en Cuba, por ejemplo? El mercado negro. No es que tú digas, hoy voy al banco y quiero comprar $100. No, imposible, no puedes. Que un ejemplo, te pones en Facebook y hay grupos de eso, de venta de dólares. Y dices, mira, este lo tiene a $2.97 y este lo tiene a $2.93. Se lo compro el de $2.93. Que tuve antes de venir una muy mala experiencia con respecto a eso, porque como mismo hay personas buenas que dices, te lo voy a comprar, como es por el mercado negro, hay otras personas que también te quieren asaltar y pues hacer de todo contigo. A mí casi me pasa algo así. Me acuerdo que antes de venir me faltaban como $2,000 porque era otra cosa que es muy difícil conseguirlo, porque la gente lo vende así súper rápido. Y me topó a alguien en Facebook que pues lo estaba vendiendo y a buen precio. Y yo en ese tiempo le escribo a Kevin. Y digo, Kevin, mira qué bueno está esto, no sé qué más. Vamos a comprarlo. Y yo iba a ir sola. Yo siempre he sido muy así, loquilla en bicicleta. En Holguín andaba por donde quiera. Nunca me ha dado miedo. Pero esa vez algo que pasó que alumbró, dice Kevin, no, mira, vamos conmigo y mi papá. Y el papá de Kevin nos acompaña, vamos los tres. Y el papá de Kevin es un hombre alto. Cuando llegamos allí, se sentía el ambiente raro. De plano yo le digo a Kevin, mira, este no es el mismo que a mí me escribió. Y pues como que se empezó a poner nervioso y como que saquen el dinero, que eran nosotros en pesos cubanos y él tenía que tener los dólares. Y nosotros le dijimos, no, enséñanos tú los dólares. Y con desconfianza. Y yo le dije a Kevin, vámonos de aquí que esto me huele raro. Y yo lo que interpreto, y por después que le preguntamos a ciertas personas qué es lo que hacen mucho a ese lugar que fuimos, te dicen que tú vayas, ellos pensaban que yo iba a ir sola, que tú vas con una mochila de dinero, porque en Cuba es bastante dinero aunque no valga nada, es una mochila de dinero, y lo que al final te hacen es asaltarte, amenazarte, que estoy segura que eso es lo que me querían hacer a mí, algo que me libró, y como iba con ellos dos no me hicieron nada porque era uno solo. Entonces esa es la forma de conseguir dinero en Cuba, de hacer el cambio. Y yo en ese tiempo que tenía ese dinero ahorrado, tengo esto. Diré que eso nadie lo sabía, ni mis propios padres. Fue muy gracioso. ¿Lo escondías entonces? Yo lo tenía bien guardadito. ¿Debajo del colchón? No, me acuerdo en mi gavetica, en una cajita, lo tenía ahí ahorradito. Que yo me acuerdo que yo decía, yo estoy ahorrando. Yo no sabía ni para qué yo estaba ahorrando, pero decía, yo estoy ahorrando, para algo me servirá. Y me acuerdo que me puse a vender todo. Vi el equivalente de lo que me faltaba. Tenía un televisor en mi cuarto que me habían regalado para los 15 y lo vendí. Mi cama la vendí. Mi tocador lo vendí. Tenía una bicicleta eléctrica que era en la que me transportaba. También la vendí. Me faltaban $500. Y eso un primo me los prestó. Pero como me estafaron con los pasajes, fue un tema para lograr conseguir el dinero. Cuando lo logro conseguir, ya no me faltaban $500. Me faltaba muchísimo más por la inflación, porque todo va aumentando. Y al final creo que me faltaban como 800. Y yo, ay, Dios mío, más deuda, porque todo era deuda. Me los prestaron, lo logré conseguir y así fue como logré venir. ¿Lo juntaste? Sí, juntándolo, mi pareja y yo, juntándolo. Okay. Y con eso te compraste boletos del avión, pues. Exacto, entonces de ahí contactamos a una persona que en ese caso era un amigo de Kevin y que él está en Estados Unidos y él allá compraba los pasajes. Y entonces, un ejemplo, él nos dijo, no, ahora los tengo, en este mes los tengo en 1,400, pero el mes que viene lo tengo en menos. Cómprenlo para el mes que viene, no sé qué más. Y lo compramos en abril. Volábamos el 30 de abril. Pero así fue como lo compramos. Él nos decía, a ver, sus nombres, pásenme los pasaportes. Le pasamos fotos de los pasaportes y él nos los compra desde allá a nuestro nombre. Porque nosotros en Cuba no podemos comprarlo. Tiene que ser así porque no teníamos a nadie allá que nos los comprara. ¿Vas en avión? ¿Sales a hasta Nicaragua? Nicaragua. Exacto. ¿Sales de ahí? En avión. Sales en avión. Nosotros hicimos 2 escalas. Fuimos de Habana, porque volamos en La Habana, de Habana hasta Colombia. Estuvimos. De ahí Colombia a El Salvador, que era una vuelta absurda porque después tuvimos que regresar. Y de ahí a Nicaragua. Apenas tú llegas a Nicaragua ya te empiezas a sorprender porque empiezas a ver cosas diferentes.
Y eso que el aeropuerto de Nicaragua no es muy bonito, pero tú te sorprendes ya enseguida con todo porque el cambio es muy abrupto. ¿Cómo qué? Un ejemplo, eso de que en Cuba no hay, es que si McDonald's, que si KFC, que si cosas así, ya tú te empiezas a sorprender. No sé si fue en Nicaragua, creo que vi que era un McDonald's y yo me acuerdo que, mira, yo sorprendida porque eso yo nunca lo había visto en Cuba. Pero sabías que existía. Y obviamente por el internet uno lo sabe, Claro. pero era como, eso. Y también en las calles de Nicaragua, a mí me parecieron bonitas, eran calles así anchas, que en Cuba todas las calles son finitas, también los árboles, y vi cosas bonitas que a otra persona puede que no le sorprenda, pero uno como cubana le sorprendía. Y eso que lo que estuve fue poco tiempo, porque yo llegué a Nicaragua, eran como creo que 7 de la mañana, llegamos un 1 de mayo. Y entonces ya por la noche, a las 12 de la noche, ya nos llevaron como a una casita o algo así, y ya a las 12 de la noche rumbo para lo que era Honduras. ¿Y eso ya lo tenían planeado desde antes o se organizó en el momento? No, eso es un ejemplo, tú contactabas, se le llama coyote. Eso es una persona que está aquí o en esos países, o a veces tú no sabes dónde están porque dicen que hay otros coyotes que están en Estados Unidos. Tú nunca sabes quién es el coyote. El coyote simplemente contactas con las personas que son los guías. Una amiga mía me pasó el número, que ya estaba aquí. Mira, yo vine con Govinda, me acuerdo que ese era el nombre. Yo vine con esta persona, tal, tal. Se ponen nombres así raros. Yo me acuerdo que contacto y entonces él me dice, a ver, tienes que mandarme día, fecha, hora de que tú vas a llegar a Nicaragua, que tú vas a salir. Y así lo hicimos. Te piden una foto. En el aeropuerto de La Habana tú te tiras una foto de cómo tú andas vestido para que ellos te reconozcan. Entonces tú llegas a Nicaragua y ya hay una persona esperándote con tu foto y tu nombre. Tú eres el de tal, ven. Y te montan en un carrito, que recuerdo que el carrito bien bonito, y nos llevaron a una casa. En esa casa nos dieron de comer y un calor horrible, me acuerdo, en Nicaragua, fuertísimo. Ahí hasta las 12 de la noche que nos dijeron, vamos a empezar la travesía. Así empezamos. Nicaragua lo pasamos volando. Ya nosotros en la madrugada ya estábamos en Honduras. Fueron 3 días para llegar a lo que era Tapachula. Honduras también fue cuestión de un día. Lo más tardado de Honduras fue que tuvimos que bajarnos ahí para un salvoconducto que nos daban para poder transitar en Honduras legal. De ahí en la madrugada siguiente llegamos a lo que era Guatemala. Guatemala fue una de las partes más feas también, porque las otras partes yo las veo tranquilas. Veníamos en bus, se le dice trocas, pero veníamos de forma tal tranquilo. Pero en Guatemala son como rápidos y furiosos. Es una cosa de locos, que si ves, ya tú sabes, al que está manejando, que si lo ves también con armas, que para mí era muy nuevo ver un arma, yo nunca había visto un arma en mi vida, y pues sí, todo era muy nuevo y andaban como locos, que si la policía nos caía atrás y teníamos que el hombre, hacen magia, porque yo me acuerdo que le pregunté en ese momento al que venía manejando, porque eso era otra, a mí siempre la flaquita al lado del que conducía, porque como era delgadita, cabían 2 adelante. Sí. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté porque él nos decía, pónganme música, que si no me duermo, háblenme, que necesito estar alterado, qué sé yo. Yo me acuerdo que le pregunté que cuántos días había pasado que no dormía, porque si este señor no duerme. Y dice que se había pasado como más de una semana que no dormía, que ese era su trabajo. Y entonces tenía que, Inhalar. exacto, para poder estar activo. Muchísimas veces sí así, y yo con miedo, yo no sabía qué hacer. Otras veces me acuerdo que del nervio hasta cantaba, hacía cualquier cosa para que ese señor no se durmiera, era una locura. Y ya de ahí llegamos, esa parte fue bien feíta, la de Guatemala, y llegamos a Tapachula 3 días después. Pero la parte de Tapachula, Ciudad de México, sí fue más fea, porque lo que uno vive ahí es fuerte. Se viven muchas cosas, uno pasa por cárteles, pasamos así por varios, y de ese pedazo de Tapachula a lo que es Ciudad de México, la parte más fea que yo podría describir es el momento, a ver, nosotros veníamos juntos, mi pareja y yo, pero hubo un momento que nos separaron porque a mí me dicen que tenía que ir alante del señor que conducía. Y yo estoy tranquila porque yo digo, bueno, voy a ir más cómoda. Kevin también me dice, ve para adelante, tú ve cómoda, tú ve tranquila. Porque atrás era horrible lo que se vivía, era como si fuera un lugar donde van las vacas, así mismo van las personas. Y pues yo digo, bueno, voy aquí tranquila y no pasa nada. ¿Qué pasa? Hay un momento del camino que yo no me entero, que a Kevin lo cambian de camioneta. Bueno, no son camionetas, no sé cómo decirle, unos camiones grandes así, que caben bastante gente. Y entonces yo no me entero. Hay un punto que es que ya después que yo me entero. Cuando llegamos a una zona así como que había cárteles o algo así,
nos paran para contar, porque ellos tienen que pagarle a los cárteles. Y ahí cuando me bajan, yo veo que no está Kevin. Y ahí yo me empiezo a asustar y yo empiezo a decir, Kevin, Kevin, no sé qué más. Y el que va al lado de mí, el chofer, que le tenía terror porque hasta quería que yo fumara y no sé qué más, me dice, no, es que hubo un cambio. Y yo le digo, ¿cómo que un cambio? Y dice, no, pero tranquila, que todos van para el mismo lugar. Entonces yo trato de mantener la calma y dice, Sheila, tranquila, 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 estas son cosas que pasan, todos vamos para el mismo lugar. Pienso yo eso. Yo creo que eso fue como por Oaxaca o Puebla, ya estábamos cerca, que fue que ya, ahora lo que te voy a contar, porque son alrededor de las 4 de la madrugada y yo venía dormida y en una de esas me acuerdo, veo que los camiones con los que íbamos y en el que yo ando, toman rumbos distintos. Y ahí yo me vuelvo loca. Y yo le digo al señor de al lado, oiga, 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 ¿sabes para dónde va? Porque nosotros nos vamos del lugar, ¿para dónde van aquellos? Y entonces dice, no, es que nosotros vamos para mi casa, me dice el señor. Y yo ahí entré en una crisis y le digo, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Usted me dijo que todos íbamos para el mismo lugar. Dice, no, pero hubo un cambio de planes por algo que pasó. Sabrá Dios qué pasó. Por algo que pasó, entonces en ese lugar no pueden haber muchas personas porque está sobrecargado. Entonces nosotros tenemos que irnos para mi casa. Tranquila que yo tengo ahí un lugar preparado. Yo ahí, fíjate, yo pienso en eso y me pongo mal porque ahí yo no sabía ni qué pensar, ni qué hacer. Yo dije, este hombre va a abusar de mí, no sé qué más. Después empecé a pensar que, bueno, venían los de atrás, que era otro grupo. Entonces dije, a ver, mantener la calma, tratar de ver qué hacemos. Y dije, a ver, cuando llegue me comunico con Kevin. Yo andaba con la mochila de Kevin.